Dale, por eso no quería parar, me estoy diciendo. Estamos micrados con la Valier. Es, es que los cables se pierden. Es culpa de Jaco. Otro sonido que... Estamos grabando sonido, ¿no? Eso espero que estemos grabando. Bueno. Una pregunta. ¿Cómo? Tú tienes toda la vida de cristiano. Casi. Bueno, no sé, si hacemos una proporción entre mi edad y en cuando conocí al Señor, se puede decir que buen tiempo, ¿ah? Pero ¿de dónde naciste? Buen ¿Cómo llegas aquí? tiempo. Wow, mira, yo a los 12 años ¿Ya? entregué mi vida a Cristo. 12 años. En la edad, el límite, ¿ah? Es como que el primer año habilitado para hacerlo, ¡pum! En mi paso entre Kids y Get Up, pues. Lo que sería. Claro, sí. ¿En qué iglesia? Una iglesia bonita, pequeña, en Rioja. Iglesia presbiteriana y reformada. Rioja San Martín. Así ¿Cómo se llama, una cosa así. el credo que usan ahí? Que tiene un manual y lo leen. Ay, ¿De Westminster? de Westminster, Ya. sí. La confesión de Westminster. La confesión de Westminster. De ahí hay confesión para todo. Oye, una pregunta. ¿Tú te acuerdas en qué momento tú te enamoraste de la Biblia? Sí, y de hecho, creo que jala la pregunta de decir por qué creemos en la Biblia. O sea, ¿por qué uno puede decir, hey, confío en la palabra de Dios? Porque cuando llegas a la iglesia, todos la usan, algunos la llevan, y siempre hay cierto respeto por la Biblia, por la formación que todos hemos tenido. Pero hay un punto de tu vida en donde realmente tú te enamoras de la palabra y dices, realmente confío en esto. Y de hecho creo que ha sido un proceso en mi vida. El otro día pensaba en mí mismo, o sea, estaba como reflexionando, estaba contemplando, ¿sí? Estaba meditando. Y de hecho, habían tantos momentos en mi vida que yo decía, ¿por qué así? ¿Por qué así? Y de pronto empezó a cambiar mi perspectiva cuando empecé a dar gracias por varias partes en mi vida, que tienen que ver con la palabra de Dios, que es lo que estamos conversando. No, y por ejemplo, una de esas cosas es cuando yo estaba en el colegio, en la primera iglesia que yo asistí en mi vida, habían, por ejemplo, competencias de memorización bíblica. Competencias, así, chicos de edades de 11 años, 9 años, 8 años, por edad. Y la competencia era quiénes podían decir más versículos bíblicos de memoria. Y, o sea, era impresionante, pero hablábamos de chicos de 10 años diciéndose 150 versículos, 200 versículos de memoria. Son juditos, fariseitos. Muchos de ellos realmente se notaba que amaban la Biblia. En algunos no. Y yo, por ejemplo, yo tomaba todo ese momento como más para alimentar mi lado competitivo. Decía, hey, tengo que salir en el top aquí al menos, ¿no? Y me memorizaba capítulos enteros. ¿Por qué? Porque si te memorizabas un capítulo, ahí nomás ya tenías 20 versículos, 25 versículos. Entonces trataba de hacer todo esto. Y de hecho también, conforme, como te digo, es un proceso. Conforme fui creciendo, también empezaban a salir los planes de lectura en un año. Lo hice también. Pero ¿a qué quiero llegar? Que lo haya hecho no significaba que estaba enamorado de la Biblia. Muchas veces lo hice por competencia. Muchas veces lo hice por ese lado religioso de querer dar la talla o de cumplir mi papel de haber leído mi Biblia el día de hoy, el papel de cristiano. Donde yo marco una diferencia y que yo reconozco en mi vida es cuando llego a Camino de Vida. Cuando llego a Camino de Vida, yo para eso ya había, como te digo, había tenido todas esas experiencias, entre comillas, académicas con la Biblia. Pero noté algo que realmente transformó mi corazón. Y es que de alguna forma yo había crecido categorizando la palabra de Dios por partes. O sea, en decir, esto es más importante, esto es menos importante porque me habla de una historia que no me interesa mucho. Esto sí tiene peso porque me habla pues de Trinidad o me habla pues de doctrina de la salvación, La cosas así.
algo así. Y de pronto me encontré con este pasaje. Dios da sabiduría al de corazón sencillo. Yeah. Y me agarró muchísimo tiempo y de pronto empecé a servir en lo que eran los grupos de Biblia. Y empecé a encontrar ahí, dentro de lo sencillo, en historias que yo muchas veces menospreciaba la palabra de Dios, tanta sabiduría que terminé diciendo, necesito esto. Oh. Necesito esto. En ese momento yo estaba en una travesía en mi vida entre, hey, ¿será camino de vida en mi iglesia? ¿Será que muchos se están preguntando lo mismo? Probablemente. Sí. Y yo iba a escuchar el mensaje y en una de esas, en un mensaje, así, en una prédica, empezaron a compartir acerca de Mefiboset y yo me rompí y lloré todos los 30 minutos que duró el mensaje y dije, no, aquí hay palabra de Dios. Oh. Primera vez, quizás en muchísimo tiempo, después de muchísimo tiempo, me sentí alimentado por la Biblia. Oh. Y dije, no, yo me quedo acá. Entonces ahí marcó, digamos, dentro de lo mío, dentro de mí, un antes y un después en cómo me relaciono con la palabra de Dios. Pero como te digo, es un proceso. Hay momentos en los que te acercas, digamos, sobreponiendo poniendo tus emociones a un costado, porque a veces no es que siempre te levantas con ganas de leer la Biblia, Sí. pero como toda relación, es un proceso. Yo creo que cuando hablamos de Biblia, sí, creo que hay dos lados que podemos abarcar. Un lado, ¿por qué creemos en la Biblia? Desde un punto de vista histórico, y poder analizar muchas fuentes, y tenemos mucha teoría al respecto y mucha historia que contar. Sí. Y hay otro lado que es un lado autoritario, un lado de autoridad espiritual, un lado en donde tú dices, tú te relacionas con la Biblia y hay un momento que realmente Dios te toca el corazón y dices, wow, realmente esta es palabra de Dios. Sí. ¿Por qué lado tú quieres comenzar esta No, conversación? es que es una pregunta bien interesante la que haces, porque si bien es cierto son dos lados, pero están entrelazados. Sí, sí. Porque uno se da cuenta, la palabra de Dios habla de sí misma como inspirada. Sí. Y ahí está la autoridad de la palabra de Dios. Y Yeah. por eso es que, es más, en nuestro podcast de Haciendo Iglesia, ¿no? Hay un tema ahí que se llama máxima autoridad. Yeah. ¿Y por qué es que la Biblia es nuestra máxima autoridad? Pastor Robert y Pastor Taylor ahí la cosen y la descosen, así que escuchen ese podcast también. Pero en sí, toda esta parte autoritativa de la palabra inspirada viene sostenida por una parte histórica. Sí. Viene sostenida por evidencia, no solamente dentro de la historia, sino de cómo en el devenir de los años ha ido entrelazando y confirmando y asentando con tantos datos acerca de la Biblia que uno dice, no, este no es un libro cualquiera. Es más, yo me atrevo a decir esto, no hay nadie en el mundo que tome como si nada la Biblia. Por más que, mira, hasta el ateo más acérrimo o el anticristiano más acérrimo, en algún momento va a sacar una cita de la Biblia. Y con eso creo que te digo que Sí. nadie puede pasar por desapercibido la palabra de Dios. Hay un estudioso que es apologeta. Apologetas son estas personas, ¿no? Para ahí que nos están escuchando, que se encargan mucho acerca de la defensa de la fe, desde un punto de vista muy intelectual, que tuvo la oportunidad de ser director de un museo de papirología en Egipto, Warwick Montgomery. Ahí él habla acerca de eso. Dice, no dudar de la veracidad de la Biblia, de los documentos de la Biblia, significa también tirar abajo todo lo que conocemos del mundo antiguo. Porque no hay documento, no hay un libro como la Biblia no hay libro que tenga más cantidad de evidencia, de respaldo bibliográfico que la Biblia. Entonces, si dudamos de la Biblia, está bien, pues descártala. Pero te toca también descartar todo lo que conocemos de la historia antigua. Es una irresponsabilidad académica a atacar directamente o dudar de ciertas cosas que dice la Biblia. Como para entrar en esto acerca de la autoridad bíblica, ¿dónde comienza la Biblia, Henry? ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cuál es el inicio? Es que la verdad, la palabra de Dios a mí me encanta porque, como todo mensaje, fue un proceso también. Sí. ¿No? Y este primer proceso, el que se puede decir de Dios revelándose, ¿no? De Dios revelándose a la humanidad de una manera abierta, pero también revelándose de manera específica, en este caso, a los que escribieron la palabra de Dios. Yeah. ¿No? Pero toda esa palabra de Dios también fue guardada, porque Dios cuidó su palabra,
de una manera, en principio, de una tradición oral que se conoce. Ya. Y esto después fue ya, digamos, registrado a través de la tradición escrita. Entonces, en todo ese Sí. proceso era Dios cuidando su palabra. Bueno, cuando hablamos de tradición oral, hablamos de que de cuentos, de rimas. O sea, eran canciones, eran historias. Y ahí aquí hay un dato interesante, un dato curioso. Justo estaba viendo un video de Josías, que está en el canal de YouTube de IDL, donde Pastor Josías habla acerca de la Biblia. Y él cita a un autor alemán que nos hace recordar de que en ese tiempo la tradición oral era más fiable que un documento escrito. Solo que hoy día nosotros decimos, pero tradición oral, que como sea, que te cuento una historia y tengo que confiar de que tú la interpretes igual, así. Bueno, sí. En ese tiempo la tradición oral era la más fuerte medio de comunicación que teníamos generación tras generación. Claro. Y casi todo el Pentateuco se basa en tradiciones orales. Exacto. Sí. Es que tradición oral, y aquí sí quisiera tener un poquito de cuidado con términos exactos. Tradición oral no significa contar cuentos, Ujú. porque cuentos puede ser cualquier Sí. cosa. Pero tradición oral era la forma como se guardaba la veracidad de las historias, generación tras generación. Ya. Entonces yo siempre, o sea, vuelo un poco con esta idea, ¿no? Obviamente, cuando vemos el Génesis, por ejemplo, vemos la historia de Adán y Eva. Moisés, que es el autor de Génesis, no es que estuvo en la creación mirando, hey, mira lo que hace Eva, mira lo que hace Adán. No, no, no. Fueron tradiciones que fueron pasando. En algún momento lo recibí. Claro, que yo Sí. me pongo a pensar en esto, ¿no? Era, por ejemplo, Adán y Eva sentándose con sus nietos, sentándose con sus hijos y diciéndoles, queremos contarles una historia, nuestra historia. Ajá. Y fue así, y pasó esto, y empezaron a contar respecto de la serpiente y cosas Ya. así. Y Dios cuidó esa historia, generación tras generación, a través de la tradición oral, hasta que finalmente fue posible hacerlo ya de manera escrita, Ajá. a través de Moisés. Sí. Entonces, obviamente, esto guarda mucho de cómo Dios preservó su palabra desde un principio hasta hoy, Ya. ¿no? Entonces, una vez que llega la tradición escrita, ya marca un antes y un después, no solamente en la historia bíblica, sino en la historia universal, porque la Sí. escritura marca un antes y un después en toda la historia. Sí. Porque ya quedan registros, ya es posible guardar fielmente cada palabra, cada texto. Y ahí obviamente hubo un trabajo realmente espectacular, impresionante, de quienes han tenido en su vida el privilegio de guardar los textos bíblicos, ¿no? Definitivamente, creo que ahí la historia y la escritura del Antiguo Testamento es hermosa. Como el pueblo judío tenía un concepto de sagrado que tal vez nosotros hoy no lo entendemos tanto. Sí, es como lo tomamos muy ligero a veces. Muy ligero, porque tú lees en el celular. Justo, por ejemplo, los judíos tenían una serie de normas para leer su Biblia. Era tan sagrado que los judíos no podían tocar el papiro directamente con su dedo. Tenían un señalador. Y hay muchos artefactos que son como unos lapicitos, unos más bonitos que otros, que usaban para poder leer. Y había una serie de instrucciones ahí, y ahí están los famosos copistas, que eran los encargados de copiar a este material una vez que tenía una pequeña rajita, una pequeña rotito, ya no. Esto hay que hacerlo de nuevo, porque esto es sagrado, esto es santo, esto es puro, esto no puede estar roto. Y recordemos que el papiro era un material muy delicado. Sí, muy delicado. duraba muy poquito. Sí, Entonces, duraba muy poco. Y ahí es donde después obviamente esto también se empezó a hacer un poco más profesional, por así decirlo, y empezaron a aparecer materiales más duraderos, El pergamino. como el pergamino, y que Sí. de ahí era cuero y duraba un poco más. Pero hay un tema aquí también, ¿no? Estos hombres realmente tenían en su corazón el guardar la Bueno. fidelidad de cada texto, que como bien dices tú, ¿no? Que después se conocen como escribas también, o maestros de la ley, como está en el... De ahí va evolucionando. Exacto. Se va creciendo. Ahora, es bien interesante esto, ¿no? Pero el pueblo judío, en cuanto al conocimiento de la escritura, tenían un respeto superlativo por los maestros de la ley. Por eso se llamaban maestros de la ley, por los escribas, aún más que por los fariseos. Ya. ¿Por qué? Porque estos hombres toda su vida habían dedicado a tener realmente ese peso y ese carácter, ese corazón de cuidar la fidelidad de la Biblia, Yeah. de la escritura, palabra por palabra. Es más, letra por letra. Justo leí algo que decía, ¿no?
que cuando un escriba terminaba su trabajo, eso no quedaba ahí. Lo leía frente a quienes supervisaban todo ese trabajo. Y si por A o B encontraban, como tú dices, un rajadito o una letra Algo, mal diseñada, algo incorrecto. no es de que ahí había, pues, ya pásale el corrector, ¿no? Sino se hacía todo de nuevo. Sí. Y estamos hablando de Sí. capítulos, libros enteros que tenías que hacer. años de trabajo. Exacto. O sea, una locura, ¿no? Ahora, hay una historia muy bonita ahí que cuenta Josh McDowell en su libro Evidencia que exige un veredicto, que habla acerca de esto. Y él cuenta, ¿no? Que el pergamino, como tú mencionas, es de cuero animal. Pero el animal tenía que desde nacimiento ser primogénito y perfecto. Y de nacimiento era separado para que en su piel se escriban las escrituras. El copista, la persona que iba a copiarlo, tenía un proceso de purificación, de cuidado. Eran personas que habían sido separadas toda su vida, que se sabían toda la escritura de memoria. Y había una serie de instrucciones, como por ejemplo la distancia entre un símbolo y el otro debía ser la distancia de un cabello. No podía terminar en ciertas palabras. Había un orden exacto a la hora de copiar el escrito. Y hay una indicación bien particular que dice, aún si un rey te llama, tú no levantas la mirada hasta que termines de escribir lo que estás escribiendo. Ahora, en este tiempo un rey era reconocido como una deidad en las teologías de ese tiempo, de los pueblos del tiempo. Y si un rey te llamaba y tú no alzabas la mirada, lo que te correspondía era pena de muerte. Era básicamente, tú debes dar tu vida antes de que te desconcentres de la palabra de Dios. Fuertísimo, fuertísimo. Fuertísimo. Y de hecho, y eso que estamos, digamos, desmenuzando un poquito el Antiguo Testamento. Poquito, ¿no? Y porque hay tanto material aquí. Y si vamos también al Nuevo Testamento, pasó exactamente lo mismo. Porque una de las preguntas, por ejemplo, que salen aquí, tanto del Antiguo y del Nuevo, realmente es, hey, ya, me queda claro todo ese proceso, o al menos medianamente claro, pero estamos hablando de 66 libros en la Biblia. Biblia significa colección de libros, básicamente. Sí. Pero vamos también a esta parte, ¿no? Muchos pueden preguntar, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. ¿Por qué no hay más? ¿No? ¿Por qué no hay menos? ¿No? Sí. Interesante la pregunta, ¿no? Porque obviamente todo ese proceso, entre comillas, de selección, se puede decir, o de medir qué libros iban a ser considerados sagrados, se conoce como canonicidad. Sí, el canon. El famoso canon. Ya. Y de ahí creo que hay muchas preguntas alrededor del canon. Y creo que quien ha visto National Geographic, tal vez su primer acercamiento a la Biblia, de pronto sale, hey, encontraron el Evangelio de Tomás, que lo cambia todo. El de María Magdalena, que ese sí. O recuerdo, y yo recuerdo que en una reunión familiar, un tío me dijo, claro, pero tú tienes tu Biblia, pero no tienes los libros escondidos que tienen en el Vaticano. Esa es la Biblia completa. Sí. Entonces, creo que hay mucho de ese pensamiento aún en nuestra sociedad y muchas dudas al respecto del canon. ¿Quién decidió qué libros sí, qué libros no son palabra de Dios? Es que eso es bien interesante, ¿no? Porque obviamente cada testamento ha tenido su proceso. Y de hecho, obviamente, ¿no? Como quizás despertar curiosidad en alguien, ¿no? Pero cuando Jesús estuvo en la tierra, Él ya había determinado, estamos hablando del verbo encarnado. Sí. Ok, esto sí es palabra autoritativa. Él lo validó. Él lo validó. Ya. Esto sí es palabra Sí. con autoridad. Es decir, es inspirada. Sí es palabra de Dios. Que era básicamente la Biblia hebrea en su tiempo, lo que se conoce como Tanaj. Es nuestro Antiguo Testamento Es nuestro hoy, Antiguo ¿cierto? Testamento. Sí. Se puede decir que es exactamente el mismo en su contenido, aunque en la estructura tiene sus variaciones, porque... Sí. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido nada más. Nosotros tenemos primera y segunda de Crónicas. Ellos tienen crónicas solamente, ¿no? Un rollo gigante. Claro, entonces, igual con Reyes. Tenemos primera y segunda de Reyes, pero ellos es escrito de los Reyes. Entonces, de hecho, a nivel de estructura sí hay cambios, pero en cuanto al contenido y mensaje es exactamente el mismo, ¿no? Ahora, también sé de que en la historia de la Biblia se añadieron otros libros aquí. No quiero ahondar mucho en esto. Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, sobre todo, ¿no? Que se conocen como deuterocanónicos. Pero exacto. estos libros, es más, se llaman así porque pasaron un segundo canon años después, o muchos años después, de que ya este canon había sido cerrado. Sí. Ahora, este canon había sido cerrado, obviamente por personas
que tuvieron en su corazón guardar la palabra, la identidad, en este caso del pueblo hebreo. Algo importante mencionar, de estos 9 libros deuterocanónicos, no son reconocidos hoy por el pueblo judío. Nunca fueron reconocidos como libros inspirados por Dios. Esto tuvo ya en el año casi 1500 que se oficializa esto. Hubieron muchos intereses de por medio, pero nunca fue palabra inspirada por Dios. No, es más, ¿no? Cuando Jesús habla, y esto está en Mateo 23, y él dice, ¿no? Que desde Abel hasta Zacarías, sí. ¿no? Marcando como la línea de tiempo. De aquí a acá, esto se va a cumplir. Sí. Y de hecho, la ley y profetas, y los esto se va a cumplir. deuterocanónicos, hay algunos que vienen después. Tenemos los libros de Macabeos. Sí, y esos son después escritos. Es más, ¿no? Ya que me prendes ahí, como que son libros históricos muy interesantes. Sí, históricamente sí. Sí. Pero no son autoridad. Qué importante tema. que un buen libro no necesariamente es una revelación de Dios, no es inspirado por Dios. Entonces, no define qué tan buena literatura es. Define si Dios puso inspiración, puso parte de su esencia en ese libro para hablar a su iglesia. Y eso es un concepto muy diferente. Y creo que aquí también cae a pelo ir un poquito cómo arrancamos. Estamos hablando de 66 libros, pero en sí es un solo libro. Sí. Hay una Cuenta unidad una teológica. sola historia. Yeah. Hay una unidad doctrinal, Sí. una unidad. Y eso ya lo hace especial. Y te digo porque estamos hablando de un libro escrito en alrededor de 2000 años o 1500 años en medida de tiempo. Alrededor de 40 autores diferentes. Oh. En contextos distintos, de Yeah. edades distintas, de Yeah. oficios distintos, Yeah. de momentos distintos en la historia, Yeah. que al final cuando escribieron lo mismo. Sí. O sea, hay una unidad espectacular. Ahora, después que sumaron otros libros que estábamos hablando hace un momento, te das cuenta, oye, Un poco raro. no, o sea, me está contando otra historia, tiene otra cosita medio extraña por acá, Ya. y te das cuenta rápidamente que rompe la unidad. Sí. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que el proceso de canon, o el proceso de selección de qué libros son o no son, es justamente eso. Primero, obviamente, ver que las personas que lo han escrito hayan sido identificadas como hombres de Dios. Ya. Y lo otro, la unidad teológica. Lo que muchos llaman hoy en día, ¿no? Es más, personas que hoy día estudian cosas como qué cosas son verdad y qué cosas no son verdad, siempre empiezan con la palabra coherencia. Y cuando tú ves la Biblia en su totalidad, no hay libro más coherente que la Biblia. Sí. Más íntegra, más... y es impresionante, porque tú puedes encontrar un libro coherente de un solo autor que se tomó toda su vida en escribir su obra. Porque es un solo autor. Pero estamos hablando de 40 autores distintos en tantísimo tiempo entre uno y el otro y escribieron exactamente lo mismo. Wow. Henry, y en el Antiguo Testamento tuvimos al pueblo judío cuidando acérrimamente la tradición por años. Y nos da mucha confianza con respecto al Antiguo Testamento. Hay muchas evidencias y creo que las cuevas de Qumran son uno de los más grandes evidencias. Ahí pueden googlear definitivamente un poco más para conocer la historia de Qumran. Pero y en el Nuevo Testamento, Henry, ¿quién cuidó la tradición del Nuevo Testamento? Eso también es muy bonito. En serio que es muy, muy bonito. Porque de pronto la iglesia cristiana nació, eso está en el libro de los Hechos, y empezó a crecer. Y una de las cosas que el pueblo de Dios, la iglesia, cuidó en su corazón desde un inicio, y eso está en Hechos 2:42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, perseveraban en cuidar la enseñanza. Yeah. La enseñanza. Ahora, ¿por qué dice de los apóstoles? Porque era lo más cercano que tenían. No, obviamente empezaron a aparecer los evangelios que hoy día tenemos en la Biblia, que cuentan la historia de Jesús, su ministerio, sus enseñanzas. Pero hay tanto más que los apóstoles vivieron en el día a día. Yeah. Y obviamente ellos también empezaban, y de ahí salen las cartas de Pedro, y después próximamente Pablo también cuando tiene un encuentro con Jesús y todo esto, ¿no? Yeah. Y estas cartas se empezaban a leer a la iglesia. Y es más, eso se ve claramente porque, por ejemplo, cuando leemos Pablo, él dice, no, esta es la epístola a la iglesia tal, y escribe a la iglesia, Sí. y leían a la iglesia, y de pronto la misma iglesia también empezó a decir, no, este es consejo de Dios. Yeah. Lo escribió Pablo, lo escribió Pedro, o Marcos, Yeah. o Lucas, pero esto tiene un peso de autoridad. Yeah. ¿Dónde se ve la evidencia que hasta hoy en día podemos ver en nuestras vidas mismas? Esta palabra transforma. Yeah.
Creo que Y es uno de los- eso es muy especial, ¿no? Ese creo que es la evidencia más fuerte con respecto a la autoridad bíblica. Te podemos dar kilos de evidencia histórica y bibliográfica, pero esa evidencia de millones de vidas transformadas a lo largo de 2000 años que afirman, hey, yo sufrí adicciones, yo tenía esto, yo era así, pero esta palabra transformó mi vida. Esa evidencia creo que es una de las más fuertes que tenemos con respecto a la Biblia. Es que no se las puedes quitar a nadie. Como dices tú, no se puede hablar de la parte histórica que es abrumante. Sí, Abrumante. sí. Me encantó cuando tú dijiste, ¿no? De que el negar la veracidad histórica de la Biblia sería negar la historia de la humanidad, Totalmente. básicamente. Y de Totalmente. hecho, como paréntesis aquí, ¿no? Hay tantas cosas que se enseña como verdad, como por ejemplo la filosofía griega y cosas así. Y cuando vamos a nivel de registro o evidencia, por ejemplo, de los dichos de Aristóteles, por decir así. Justo yo mencioné a Aristóteles. Por ejemplo, uno ve y dice, ¿cuánta evidencia realmente escrita hay de lo que él dijo? Sí. Hay copias de copias, hay 9 en el mundo. 9. De hecho, Ahora. es 87% de probabilidad de que Aristóteles no escribió lo que creemos que escribió. Pero hay alrededor de 9 copias en el mundo que dan fe, entre comillas, o razón de que no, esto es lo que dijo Aristóteles o lo que él escribió. Entre ellos también Platón y Sócrates. Sí. La mayoría de esa época se puede decir, ¿no? Y estas copias se descubrieron aproximadamente 800 años después de Cristo. Sí. Ahora, hablando de la Biblia, estamos hablando de que la Biblia tiene alrededor de 8.000 a 9.000 copias. Y cuando tú dices, ¿y esas copias a qué datan? Datan al siglo II después de Cristo. Es decir, La más antigua, Pegadito. 156, Papiro Rylands, 8 centímetros de un fragmento de Juan aún conservado. imagínate. Increíble, es increíble. O sea, y eso es bien espectacular porque da fidelidad a lo que está escrito en nuestro Nuevo Testamento. Obviamente, Yeah. hay la unidad teológica, hay la unidad histórica, el mensaje es el mismo. El mensaje de Jesucristo como el centro de la historia en la palabra de Dios, la máxima revelación de Dios en su palabra. Tenemos a la iglesia celebrando esta palabra de Dios también. Tenemos a las historias que empiezan de transformación que empiezan a ver alrededor. Y encima tenemos evidencia que data muy pegado a los tiempos mismos de Jesús. Podemos tener confianza que cuando abro mi celular en mi aplicación de la Biblia y leo, estoy leyendo lo más cercano que en verdad escribieron los apóstoles. Sí. Wow, eso es increíble. Eso es lo máximo. Es emocionantísimo. Eso es lo muy máximo emocionante. porque es como escucharlos, honestamente. Es como estar ahí, ¿cierto? Exacto, es Yeah. como escucharlos y de hecho hay, como digo, ¿no? Hay evidencia de este tipo que sale desde la historia, que sale desde el lenguaje mismo, que sale desde la misma escritura. Pero hay algo más también que yo quería mencionar respecto de esto. Y es que cuando uno entra, vive la vida, Ujú. empieza a vivir su vida, siempre hay algo en el corazón que lo lleva a querer buscar la verdad de las cosas. No. O sea, por la creencia que tú tengas, Sí. la posición que puedas tener, siempre van a haber preguntas como, por ejemplo, ¿esto es todo lo que hay? Mm, ¿O de dónde vine? sí. ¿Qué es la vida? ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? ¿Qué pasa después? Ahora, puede que tengas la respuesta que tengas. Puede que seas alguien que diga, no, esto es todo lo que hay y después, pero te preguntaste alguna vez. Yeah. Ahora, lo que me encanta es de la palabra de Dios que tiene respuestas a todas las preguntas esenciales del ser humano. Yeah. A todas. Yeah. A todas. Y es la única que con toda categoría dice, esto es verdad. Yeah. Entonces, yo voy a esto, ¿no? Tú puedes tomar la filosofía que quieras. Y obviamente asumir las responsabilidades Yeah. o las consecuencias que va a traer la filosofía que tomas. Mm. Pero creo que lo que a nosotros corresponde, el ánimo es, mejor le creo a Dios. Sí, Mejor le creo a Ya. Dios y a su palabra. Creo que no hay pierde, ¿no? totalmente. Henry, de verdad, ya para ir cerrando, espero que en esta conversa alguien que escuche sinceramente, más que aprender los datos y tomar notas ay, miren, en 1400, se sientan animados a leer un poquito de su Biblia hoy día, antes de Sí. acabar el día. Oh, claro. Hay algo que siempre viene a mi corazón muy fuerte, ¿no? Y es
que una sola letra de la palabra puede cambiar tu ¿Cómo vida. cambiar tu vida? Exacto. Sí, creo que Amigo. lo hizo aquí con nosotros, aquí con los chicos. Con todos los que están aquí. La palabra hace la obra. Ya, siempre. Qué buena conversa, amigo. Estuvo genial. Te quiero un montón. Yo a ti, men. Nos vemos la próxima semana. No debes mencionar de que se perdió el otro, ¿no? No, No, no. por no. favor. Ok. Esto salió en one nomás. En una. En una salió.